día de... Ya decía yo, qué importante es no mantenerse indiferente frente a la violencia, sobre todo frente a la violencia contra la mujer, cuando enfrenta la violencia brutal de un hombre. Siempre va a llevar las de perder, y eso le estaba pasando a Roxana Corpina. Si es que los vecinos no intervenían, a ella la hubieran matado, porque a Roxana Corpina ya la habían masacrado a golpes. La mujer como quedó no lo va a creer. Su cabeza, su cara era una masa uniforme sanguinolenta, y este hombre la estaba ahorcando. ¿De dónde sacó fuerzas para pegarle alaridos? No lo sé, pero eso le salvó la vida, porque los vecinos en Villa El Salvador intervinieron, le salvaron la vida. Sin embargo, el sujeto, que es su primo hermano, Luis Chayanca, logró escapar. Y él hoy está no habido, está huido. Roxana y sus hermanos quedaron huérfanos muy chicos, y siempre vivieron juntos como un puño sólido. Decidieron mudarse a la casa al lado de la casa de sus tíos paternos, y allí vivía este hombre 10 años mayor que Roxana. La relación con esta familia nunca fue fluida, ¿no? Pero teniendo 15 años, Roxana ayudaba a su tía en el negocio de comidas que tenía. Y siempre sintieron los tres hermanos que este joven, Luis Chayanca, el primo hermano, era una presencia siniestra, que sobre todo a Roxana la asediaba, la miraba con una mirada malsana que no les gustaba. El asedio culminó el día en que la acorraló en la cocina de la casa y terminó toqueteándola. Nunca más volvió a pisar Roxana a esa casa. Pasaron varios años hasta que este sujeto tomó por asalto la casa de su prima, sabiendo que sus hermanos estaban fuera. Le asestó un puño certero y de allí no paró de golpearla, y luego empezó a acogotarla, y es allí, como les dije, que interviene la vecindad. Interviene la vecindad, el sujeto logra huir, pero lo más grave es que la intervención de las autoridades no fue suficientemente eficiente. El periodo de flagrancia terminó y entonces este sujeto está libre, y a esta pobre chica ni siquiera le toman el testimonio todavía. Angélica Villegas. Toma foto acá, el colchón también está ensangrentado. ¿Tú puedes alumbrarla? ¿Puedes alumbrar, por favor? Mi mamá, como la casa encontrada. Un feminicidio y abuso sexual se habría consumado en las tinieblas de esta casa de Villa El Salvador si los familiares de Roxana Corpuna no hubieran llegado a tiempo para auxiliarla. Estaba totalmente desfigurada, sin poder expresarse ni caminar. Su primo había olvidado los lazos de sangre para enseñarse con ella, con el objetivo de matarla y ultrajarla. Él me empezó a agarrar a puñetes, toda la cabeza, la cara, la parte del oído, la parte de los cachetes, el ojo, todo. La mandíbula, no puedo abrir bien la boca o decir la letra A, se me hace un poco complicado. Viviendo con el enemigo, impunidad al borde de la tragedia. Ay, amor, mirándote a los ojos. Meses antes de sobrevivir a la muerte, Roxana Corpuna disfrutaba del mar, de los viajes recorriendo su amado Perú y de los momentos en familia, teniendo siempre a Jesús como pilar de su vida, sobre todo por los difíciles momentos que la menor de los tres hermanos había enfrentado cuando quedaron en la orfandad desde jóvenes, madurando muy pronto. Los tres inseparables hermanos se mudaron entonces para Villa El Salvador, a una humilde casa que estaba al lado de la vivienda de los Chayanca, sus tíos paternos. ¿Cómo era la relación de ustedes con ellos? ¿Compartían navidades, otro tipo de fiestas? Porque tengo entendido que eran vecinos, vivía uno al costado del otro. No compartíamos en momentos especiales. Creo que habrá sido una vez nomás o ¿Y dos. por qué no compartían? ¿Había algo allí que dificultaba que se la llevaran bien? Sí, es que por motivo de su hijo, por motivo de él es que nosotros nos distanciamos bastante. ¿Cómo describirías al hijo mayor de esta familia? ¿Qué era lo que hacía que ustedes mantuvieran cierta distancia con sus propios parientes? Es que siempre al momento que nos observaba, no nos observaba como una prima, como un familiar, sino nos observaba de una manera distinta. Más que todo a mi hermana, desde antes de que era jovencita, siempre la observaba, a veces estaba en el segundo piso y la estaba mirando. ¿Y tú te diste cuenta de eso? Claro, nosotros nos dimos cuenta, y no solamente con ella, sino también conmigo, o sea, siempre nos estaba observando, mirando. El hijo mayor de los Chayanca era Luis,
En el barrio lo conocían como Lucho y paradójicamente, en vez de ser ejemplo de su casa, lo veían como la oveja negra. De él era de quien se cuidaban sus primas. No era una persona que se podría entablar una relación así como una comunicación normal, porque no estaba, digamos que estaba metida en muchos vicios. Se metía con personas, sus amistades eran personas no era una persona sana, ¿no? ¿Trabajaba? Por lo que yo sé es que él a veces trabajaba y a veces no, como sus padres estaban ahí, no le faltaba nada, lo mantenía. Luis parecía obviar el parentesco y estar muy pendiente de cualquier movimiento en la casa donde vivían sus primas, a quien solía observar por el pasadizo que tenían en común ante la cercanía de ambas viviendas, según la denuncia. Su cuarto es en la parte de arriba, en el segundo piso. Desde esa ventanita la vigilaba y como se dice, ¿no? Ahí veía los movimientos, las horas que llegaba, los días que si a veces no venía, incluso unos días antes, como mi hermana ya no estaba viniendo frecuentemente a la casa, y abrieron el caño de la nada y se inundó toda la casa, ¿no? Como que ya todo ya estaba ya planeado. En especial, el primo de al lado tenía una fijación con su prima Roxana, quien para entonces tenía 15 y ya se sentía vigilada por él, quien buscaba acercarse a ella con excusas absurdas que la atemorizaban. Yo llegaba siempre y como yo tengo 2 mascotas, siempre hacía bulla, ¿no? Le llamaba a mis perritos y ahí él escuchaba. Cuando yo llamaba, escuchaba mi voz y siempre salía de la ventana y se ponía a mirarme y me miraba de una manera morbosa, ¿no? Me miraba de pies a cabeza. Sentía que su mirada era tan fuerte que me comía con su propia mirada y la verdad es que eso era muy duro para mí. Me escribía. ¿Qué te decía? Me decía, ¿estás en tu casa? Me preguntaba cosas raras así. ¿Tienes agua, Angélica? Me decía. Y yo la verdad es que siempre le dejaba en visto. Hace 5 años, la joven colaboraba con su tía, madre de su primo Luis, en labores de la cocina, y esto pronto sería aprovechado por este sujeto, quien era 10 años mayor que ella. Justo yo fui a ayudarle a mi tía y llegué, en ese momento estaba como todos los días, ¿no? Llegué, empecé a pelar la papa y fue donde yo cargo la bolsa para dejarlo encima, me volteo y justo yo estaba con mi uniforme del colegio, con mi falda. Y pues la verdad es que él llega atrás y me toca la parte de atrás y yo grité porque me asusté demasiado porque me tocó atrás y pues grité y en ese momento no estaba ni mi tía ni mi tío, no había nadie, solamente estaba su hermanito. Su hermanito habrá tenido, no sé, 7 años, 6 años y era chiquito y él estaba mirando la televisión y no estaba ahí en la cocina. ¿Y le contaste a tus hermanos lo que había ocurrido? Sí, ahí estaba mi hermana, con lágrimas en los ojos. Le dije, le había contado lo que me había hecho mi primo, ¿no? ¿Cómo reaccionaron los papás de él cuando se enteraron de que él había intentado tocarte? Me pidieron disculpas, solamente mi tía. Roxana no regresa a trabajar en la casa de su tía para evitar cualquier contacto con su primo Luis. El tiempo pasa y ella llega a los 20, mientras él tiene 30. No se suscitan más situaciones de acoso hasta que sus parientes viajan a su natal Apurímac y Luis parecía muy interesado en saber cuándo llegaban los hermanos de la joven, según lo que le escribe en estos mensajes al mayor de ellos. Cuando estaba yo en Apurímac, él me preguntaba muchas veces que cuándo voy a regresar, incluso me decía que había oportunidad para trabajar con él, ¿no? Y yo creo que de esa manera él monitoreaba, como que queriendo saber, como que ya sabía a lo que llegaba y también a mi esposa le preguntaba, de la misma forma le decía, ¿no? ¿Cuándo van a venir? Si van a regresar. ¿Por qué tanta insistencia en saber cuándo venían ustedes? Yo creo que yo lo estaba planeando ya. Estando drogado o no, él ya lo tenía planeado, ya lo tenía pensado. Con esta información, Luis ya tenía un plan en mente que ejecutaría pronto. Justo yo en ese momento estaba escuchando música y la verdad es que no escuché en el momento en el que él entró. Mi puerta estaba cerrada y el tragaluz es alto. La verdad es que no me imagino otro lugar por donde él haya entrado, pero la puerta estaba cerrada porque ya iba a descansar. En ese momento yo justo salgo para ir al baño.
Era el sábado 13 de julio, pasadas las 11 de la noche, cuando Roxana queda sola en esta casa donde ella vive con su hermana. Y esa información, de acuerdo a la investigación, la conocía su primo, quien estaba tomando con unos amigos y les informa que se va a dormir. Pero en realidad, él ingresa por el techo de esta casa que ya está tapado por seguridad, avanza hasta el pasillo y espera a su prima justo acá, en las afueras del baño donde ella estaba. En el momento en que yo abro la puerta, ahí me cae el puñete en la cara. Él ya estaba delante de la puerta, estaba a un pie de ahí de mi puerta. Incluso cuando Roxana sale del baño, ella nos comenta que lo primero que encuentra es el puño de su primo y retrocede buscando ayuda hasta su dormitorio, que está a poca distancia del baño, pero él continuaba golpeándola, limitándole incluso algunos de sus sentidos. Acá en el dormitorio de ella, todavía a 2 semanas de lo ocurrido, pueden observarse algunas manchas de sangre y el arrastre de ese forcejeo que prácticamente termina en un intento de feminicidio. No pude reaccionar, fue tan rápido y ahí fue donde él me empezó a agarrar a puñetes, toda la cabeza, la cara, la parte del oído, la parte de los cachetes, el ojo, todo. Los golpes que comenzaba a recibir Roxana la dejaron sin poder escuchar y sin poder ver. Su primo se había ensañado con ella sin mediar palabra. No me decía nada y lo peor es que a la hora que yo quise auxiliarme, gritar, fue ahí donde él me ahorcó con sus 2 manos y como él es hombre, tiene demasiada fuerza. Yo traté de defenderme con los pies y ahí fue donde yo le muerdo el dedo. Yo le muerdo uno de sus dedos y siento hasta su mismo hueso porque fue tanto ya no podía respirar y empiezo a gritar y le digo que así yo le dije, eres un diablo, le dije. Y ahí fue donde se empezaba a reír, se empezaba a burlar de mí y me seguía ahorcando. Los gritos de la joven alertan al vecindario, quienes la consiguen casi muerta en su cuarto, mientras su primo huía. Cuando todo esto ocurre, sus hermanos viajan de emergencia y reciben el mensaje de su tía, la madre del agresor, donde se comprometía a pagar los gastos, lamentando lo ocurrido en medio de una indignante impunidad. ¿Dónde está él ahorita? No sé dónde estará. Debería estar detenido. Sí, me han dado a mí me han dado medidas de protección, pero solamente son 100 metros. O sea, él ya le han notificado eso, ¿no? ¿Y por qué no lo detuvieron en el momento, si tú denunciaste en una? La verdad es que yo denuncié cuando estaba en el hospital y él ya se había escapado y los policías fueron a su casa a preguntar, a hablar con sus padres y no estaba ahí. Ya había pasado las 24 horas de fragancia. Pero estabas tú en el hospital, el solo hecho de que tú ingresaras al hospital y dijeras que había sido él no necesitaba que hicieras una denuncia formal, ya era para que lo detuvieran. Así es, señorita, pero la verdad es que no hubo esa rapidez de los oficiales, porque solamente fueron cuando yo estaba en el hospital, eso fue ya casi a las 11 de la mañana del día siguiente, y pues solamente me hicieron describir el hecho y nada más. Sorprendía que solo una medida de alejamiento de 100 metros era lo que la justicia consideraba para un hombre que había intentado ultrajar y asesinar a su propia prima, quien tuvo que huir de su casa sin poder salir a la calle hasta el día de hoy, sabiendo que él está muy cerca de ella. Lo único que no suelta es el papel que contiene el número de carpeta fiscal, esperando a que la citen después de 2 semanas de los hechos. ¿Tiene una orden de captura? Todavía. ¿Por qué? Porque todavía no llega mi caso a la fiscalía. ¿Y entonces? ¿Dónde está la justicia? La fiscalía tiene varios casos. Sobrecarga. Sí. La llamada sobrecarga. Y me dijeron que me iban a llamar, pero la verdad es que no me avisan, no me llaman, no hay ninguna información, no hay nada. Y lo único que estamos esperando es que nos llamen de una vez para yo poder declarar y que el fiscal dé una orden. Un 13 de julio, Roxana habría sido asesinada si los vecinos no la socorrían a tiempo. Hoy, el paradero de su primo es un misterio, pero en el vecindario rumoran que está más cerca de lo que creen, aunque sus líneas están desactivadas y no está en casa.
Roxana es parte de los 89 intentos de feminicidio que registra el Perú en lo que va del año, con un incremento de más del 100% para los crímenes de mujeres en comparación al año pasado. Esta es una agenda pendiente que debería tener toda la prioridad. ¿O es que acaso se espera que una mujer muera para que finalmente su caso llegue a tocar las puertas de lo que se denomina justicia? Sobre el tema de la violencia contra la mujer no hemos escuchado en realidad gran cosa en el mensaje de 5 horas de la presidenta Dina Boluarte. 5 horas, ya vamos a hablar de ese tema. Ha anunciado que se fusionará el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Inclusión Social. Lo hará más eficiente frente a este que no es un fenómeno, sino una realidad con la que coexistimos y en la que poco se está trabajando. La tristeza. Muy bien, vamos a cambiar de tema radicalmente y vamos a hablar de la última producción del cineasta y productor Luis Llosa. El tráiler de su película Tatuajes en la Memoria es absolutamente estremecedor, y además supone un giro radical en la carrera de Lucho Llosa, que ha hecho grandes producciones aquí en el Perú, pero que además ha dirigido en Hollywood a grandes estrellas como Sharon Stone, Sylvester Stallone, ha dirigido a James Wood, ha dirigido a Jennifer López cuando no era la J-Lo que es ahora, sino que ahí empezaba a construir esa carrera exitosísima. Bueno, esa trayectoria de Lucho Llosa y todas las anécdotas que ha vivido durante la misma han sido recogidas en un libro de memorias, en un libro que va a presentar esta semana en la Feria del Libro. Ahí va a contar, por ejemplo, cómo es que Sylvester Stallone se plantó en sus 13 y no dio su brazo a torcer sobre esa escena hot que grabó con Sharon Stone y cómo terminaron resolviéndola. Un tema de egos, le dice Lucho Llosa a Percy Guzmán. También le cuenta cómo fue el rodaje con Jennifer López de Anaconda, ¿no? La humildad de quien sería la gran estrella que es hoy y cómo entre escena y escena Jennifer López cantaba, pero cantaba las canciones de Selena. Estas y otras anécdotas están en su libro. Pero hablemos de esta película que, como les dije, a uno le remueve los conchos porque hemos vivido el terrorismo, ¿no? Tatuajes en la Memoria recoge el terror y la barbarie de Sendero Luminoso en Ayacucho, en la cuna de nacimiento de esta organización terrorista que es Huanta, a partir del testimonio de quien empuñó las armas en ambos lados, porque su protagonista es el autor de estas memorias que Mario Vargas Llosa ha adaptado para el guión. Hablamos del testimonio de Lurgio Gavilán Sánchez, que a los 12 años era un niño y empuñó las armas con Sendero Luminoso, pero luego es rescatado, se enrola en el ejército peruano para combatir a quienes fueron sus camaradas, a veces con la misma insanía del propio grupo terrorista. Es una película absolutamente descarnada y que además resume una mística especial. ¿Por qué? Porque ha sido rodada en Ayacucho, ha sido rodada en los lugares donde ocurrieron los hechos que se narran y porque además el casting, el elenco está formado por actores ayacuchanos muy jóvenes que tienen papás, que tienen abuelos, que vivieron la insanía terrorista. Entonces, esto le imprime un dramatismo adicional a esta película que Lucho Llosa dice que era necesario, que era no solamente necesario en su carrera, sino que es una película necesaria en el Perú. ¿Por qué? Porque para las nuevas generaciones, para sus hijos, para mis hijos, el tema del terrorismo no puede pasar por debajo del radar. No puede pasar porque es parte de nuestra historia y ha dejado en quienes lo vivimos, directa o indirectamente, una dolorosa cicatriz en la memoria colectiva de los peruanos. Percy Guzmán. Yo había tenido una relación en El Especialista con Sylvester Stallone bastante fluida y cuando yo le planteé cómo quería yo hacer la famosa escena de la ducha, él en un momento dado me dijo no, esto no, porque yo no quiero que en ningún momento en la escena de sexo de la ducha ella se ponga encima mío. La verdad que me pareció bastante arbitrario, me pareció y fue un capricho.
El cineasta Lucho Llosa es una enciclopedia abierta de historias y anécdotas que acompañan la vida de este peruano que llegó a la meca del cine gringo para codearse con la crème de Hollywood. Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods, Danny Trejo, Ice Cube, Owen Wilson y John Boyega son algunos de los actores que estuvieron bajo su dirección. Lucho, además, descubrió las carreras de mega estrellas mundiales como J-Lo y Sandra Bullock. Ella vino a hacer una película de Roger Corman acá, la grabamos en la selva. Fue un placer trabajar con ella. Mira lo que fue después su carrera, merecidamente, porque era una persona que tenía muy claro, igual que Jennifer López, muy enfocadas en su trabajo, muy profesionales. Estas increíbles anécdotas están plasmadas en el libro que mañana presenta en la FIL, Secretos de un Latino en Hollywood, texto que recorre la historia del cineasta Luis Llosa Urquidi, quien nos abrió las puertas de su hogar para descubrir la preciada colección del cineasta. Esta silla es la silla original que usé en El Especialista, me la regaló la producción. Tienes, por ejemplo, esto que cuando estábamos número 1 en la taquilla. Aquí estás. Sí. Yo traté de que se grabara en el Perú, era época de lluvias, no habían las facilidades, digamos, logísticas. Pero ¿cómo termina Lucho Llosa como director de cine en Hollywood? Todo fue gracias a la recordada serie ochentera Gamboa. Lucho cuenta que por esas casualidades de la vida, el legendario director de cine independiente, Roger Corman, vio por casualidad uno de los capítulos de la serie en un stand peruano para una feria de cine en Hollywood. Lo llevé a mi casa, él vino con su hijo muy chiquito todavía, y por supuesto ahí lo atiborré a Gamboas. Lo dijo un montón de, pero yo tenía la noción de que él lo que iba a hacer es pedirme servicios de producción, nada más. Y entonces ahí mismo me dijo, quiero que me produzcas y me dirijas una película. Fue por misión en los Andes que Lucho Llosa llega a la meca del séptimo arte en la ciudad de Los Ángeles, reclutado por un importante agente de directores de cine en Hollywood. Su primera chamba fue un éxito de taquilla en 1993, con la película de acción Sniper. Me da mucha satisfacción esta película. ¿Cuántas se hicieron? Se han hecho 8. 8. Yo hice la primera por contrato. Están obligados a ofrecerte la primera secuela. Entonces yo planteé algunos giros, algunos cambios que le den novedad y que fueran un mayor reto. Entonces la posición del estudio es por qué vamos a cambiar mucho aquello que ha sido muy comercial. Pero yo las rechacé en la medida que era más de lo mismo. No te muevas, yo te guiaré por los puntos de presión. En 1994 dirigió a dos famosos consagrados divos de la industria hollywoodense, Sharon Stone y Sylvester Stallone, para El Especialista. Yo no voy a dejar que ella se ponga encima. Ella estuvo de mi lado. Entonces quedamos en que cuando la cámara estuviera rodando, sin hacerle una advertencia previa, ella en un momento dado estuviera encima de él. Y entonces ella empieza a montar y él la trae abajo. Lo intentó 3 veces. Las 3 veces fue, digamos, rechazada cada vez con mayor violencia. James Woods yo te diría que fue, digamos, con la persona que mejor me llevé. Teníamos muchas conversaciones, había mucho humor de parte de él también, que introdujo por momentos en la película. ¡Deténlo! ¿Por qué nos detenemos ahora? En 1997, Llosa grabó Anaconda con una joven Jennifer López. Lucho la recuerda como una chica sencilla que se ponía a cantar de corte en corte en el rodaje. Después de Anaconda, la carrera de la diva del Bronx es bastante conocida. Hace un par de años, Lucho se encontró con ella. Yo estuve el anteaño pasado, por ejemplo, en un concierto de los Rolling Stones en París, en el Museo de los Impresionistas. Me encontré cara a cara con Jennifer, ella estaba con Ben Affleck. Cuando nos acercamos a saludarnos, 3 guardaespaldas me cayeron encima, inmediatamente, porque pedí un desconocido y ella le dijo no. Entonces ya nos pudimos saludar, pero eso te da una medida del sueño americano que se había hecho realidad en el caso de Jennifer López.
La carrera de Lucho no solo estuvo en Hollywood, su espíritu rebelde y juicioso logró que en 1985 la novela Carmín alcance cifras históricas de sintonía. Esta novela está considerada como parte de la historia de la televisión peruana. Genaro me dijo, lo que sí vas a tener que hacer es poner una figura internacional, porque yo esa novela la tengo que vender. Ya habíamos escogido a Patricia Pereira, y entonces se trajo a un galán venezolano, muy guapo, muy alto, que se llamaba Giancarlo Simanca. Pero tenía una actitud muy arrogante, muy de divo. Dije, esto no va a funcionar. Y sin que sepa Genaro, yo lo despedí. Y estaba en Lima Roberto Moll. Lo convoqué, hice una prueba con él y Patricia Pereira. Genaro se quedó con la boca abierta, me dijo, tú estás mal de la cabeza, has despedido a Simanca, que es un galán internacional que nos asegura la venta. Le dije, sí, déjame hacer la apuesta con toda esta gente joven, nueva, que no tiene experiencia, ponerle a un verdadero actor como galán. Había una química innegable que Genaro no me la pudo rechazar. Me dijo nuevamente, bueno, allá tú. Y el resultado de esa apuesta pues fue arrollador. Otra novela arrolladora que llevó a la creación de una famosa boys band fue Torbellino. Llosa ha realizado más de 25 exitosas series y novelas, como Obsesión, Malicia, La Noche, Travesuras del Corazón, Girasoles para Lucía y Calígula, miniserie donde debutó Christian Meyer. Las novelas de Iguana Producciones se rodaban en la antigua Casadazo de Barranco, ubicada a media cuadra de la casa del cineasta, quien nos cuenta que desde hace un buen tiempo cuida mucho su salud debido a una enfermedad crónica que tiene controlada. Bueno, a mí me gustaba mucho el ron, por ejemplo, en la medida que voy a República Dominicana, claro, yo era ronero, pero luego un doctor me dio la noticia de que tenía el azúcar alta. Yo tengo diabetes 2 y eso desgraciadamente anula el ron, porque el ron es azúcar. Hago una vida normal, en general camino, ahí en el malecón que ustedes están viendo ahí abajo, claro. Camino todos los días, lo tengo al lado felizmente. A sus 75 años está orgulloso de sus hijos y desde hace más de 30 está casado con la cantante y artista Roxana Valdivieso. ¿Cómo está Roxana? Roxana muy bien con algunos proyectos. Ha hecho hace poco una exposición de dibujos de animales endémicos en peligro de extinción. Lucho Llosa es una verdadera cajita de sorpresas. En la terraza de su casa nos contó que tuvo como vecino de balcón a un ilustre personaje de la literatura. Aquí al costado es la casa de Julio Ramón Ribeiro. Teníamos largas conversaciones de balcón a balcón. Fue una gran lástima su partida y era un vecino de lujo. Lucho no solo está abocado en la presentación de su libro Secretos de un Latino en Hollywood. El cineasta está a poco de estrenar lo que considera su proyecto más ambicioso, que le ha costado años de trabajo, sacrificio y mucha inversión. Tatuajes en la memoria es la alucinante historia de Lurgio Gavilán, un niño huérfano que a los 12 años se enroló en el sanguinario destacamento revolucionario de Sendero Luminoso. Luego fue militar y tuvo que acabar con la vida de sus ex camaradas. Vistió sotana, hoy es antropólogo y catedrático. Una increíble vida que Lurgio cuenta en su libro Memorias de un soldado desconocido, texto que escribió sin intención de publicarlo y hoy es un bestseller traducido en más de 5 idiomas. Es difícil hablar del conflicto armado, es muy sensible acá ahora mismo por la política, por muchas cosas, porque se demoniza, porque no nos escuchamos, porque el otro es demonio. El ex pionerito senderista, ex militar, ex cura y antropólogo Lurgio Gavilán ha vivido de todo, desde el profundo dolor hasta la resiliencia, en medio de traumas y emociones, de un hombre que vio lo peor de este mundo. Hemos visto tantos olores que hemos visto, que no, nada más que vamos al lado de los cabitos, ahí como hornos crematorios, como al estilo de nazi. Eso es tremendo horror lo que hemos hecho como
como peruanos, como ayacuchanos entre nosotros. Eso duele. La autobiografía de Lurgio Gavilán motivó a Mario Vargas Llosa a escribir un artículo que leyó Lucho Llosa. Por eso, ambos primos se encargaron del trabajo de campo e investigación en Ayacucho, hasta que en el año 2022 se inició el rodaje de Tatuajes en la Memoria en la ciudad de Huanta. El guión de esta cinta está a cargo del Nobel de Literatura. Él está muy contento porque él piensa que la película también es muy importante que la vean los jóvenes. Su reacción ha sido muy positiva y también contento de que finalmente, después de varios años de frustración, hayamos logrado hacer la película. Si decido escaparme del pelotón, ¿te escaparías conmigo? Yo haré todo lo que tú quieras que haga, Rosaura. Tú eres la única persona que yo más quiero en este mundo. Otro detalle de la cinta nacional es que el 90% son actores de Ayacucho. Me había olvidado de todas esas inmundicias, Juanito. Has hecho que me regurgiten todos los malos recuerdos. Yadmel, de 23 años, con formación actoral en talleres y canto, sorprende en esta película con el papel protagónico de Lurgio Gavilán desde su etapa de militar. Definitivamente que es una película que se tiene que ver, te permite ver puntos de vista de ambos lados. Es una dualidad muy marcada porque te narra qué cosas vivió él en Sendero y qué cosas vivió en el ejército. Es una historia que sobre todo los jóvenes, los adultos tienen que saber porque la mayoría de gente conoce, pero conoce la historia ya hoy por hoy al menos un tanto raspada o muy superficial. No conoce la historia tanto como sucedió internamente y esta película te muestra eso. Otro de los debutantes es Kenji Nizama, joven actor de 24 años que interpreta al fanático Huáscar, jefe del sanguinario pelotón 90 de Sendero Luminoso. Hambuchi, compañeros, camaradas, hoy están aquí para la lucha armada. Aquí no hay sentimientos, aquí no hay emociones. Tenemos que dar nuestra gota de sangre. Huáscar es el encargado de adoctrinar a Lurgio y otros niños, papel retador que Kenji supo realizar con profesionalismo. Me di cuenta que era el personaje de los más complicados que he realizado en mi vida. Me chocó un poco porque, wow, voy a prestar mi cuerpo, mi cara a este personaje y tengo que hacerlo muy bien. Tengo que transmitir toda esa maldad, todo ese odio, toda esa rigidez, ¿no?, en este personaje. Quien también debuta como actriz en la película sorprendiendo al mismísimo Lucho Llosa por el realismo que le da a su personaje es la cantante ayacuchana Renata Flores. Me emociona poder estar en esta película y contar esa historia con el personaje que tengo también y pues que todos puedan verlo y entender un poco más de lo que pasó y de lo que está sucediendo ahora también. Probablemente genere polémica porque ¿no? Siempre en lo de Sendero hay las tintas cargadas hacia un lado, hacia el otro, pero como te digo, el principio rector ha sido tratar de hacer una película lo más honesta posible. Para entender la historia, es importante conocerla. Tatuajes en la Memoria te muestra lo que sucedió desde la vida de Lurgio Gavilán, a quien las circunstancias lo colocó en ambos flancos, Sendero Luminoso y el ejército peruano, y en ambos experimentó el dolor, la violencia y la muerte. ¿Qué mejor que esta desgarradora historia, basada en hechos reales, para que nunca más se vuelva a repetir? ¿Te viste con un policía? Sí, pero no traicioné. Imperdible, imperdible. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Les adelanto lo que está pasando a esta hora de la noche en Venezuela. Todos los sondeos señalaban a una victoria aplastante de la oposición.
por 70% o más. Sin embargo, el Consejo Electoral venezolano, claramente tomado por la dictadura chavista, ha salido con estos resultados insólitos. Han escrutado 5.150.092 votos y le dan el 51% a Nicolás Maduro y 44,2% a la oposición. Vamos a regresar más adelante con la reacción que pueda generar esto, porque ya hay presidentes de la región. Lo ha hecho incluso Gabriel Boric, que es de izquierda, lo ha hecho Javier Milei, que está en las antípodas, lo ha hecho el expresidente colombiano Pastrana, exhortando a Nicolás Maduro a aceptar lo que parecía irreversible hasta este anuncio, que daría por ganador a Nicolás Maduro y lo que estaría esbozando lo que muchos sospechábamos y temíamos, ¿no? Un grosero fraude, una grosera manipulación de los resultados y de la voluntad electoral de los venezolanos que en los sondeos reales le habían dicho no a esta dictadura miserable. Así que vamos a regresar recogiendo reacciones de lo que está ocurriendo a esta hora de la noche en Venezuela. Y vamos a regresar también con Los chicos no lloran, porque Nicolás Galindo, Pablo Saldarriaga, Gabriel Calvo y Rodrigo Sánchez Patiño se confiesan, pero así a corazón abierto, protagonizan una obra de teatro en la que precisamente cuestionan ese machismo que impide al hombre, ¿no es cierto?, expresar sus sentimientos, llorar, si es que creen. Ya vamos a ver eso. Y la presencia omnipresente de Vladimir Cerrón. ¿A quién le conviene que Vladimir Cerrón no caiga? ¿Ustedes creen que la policía es tan débil, obtusa, que no puede dar con el paradero de Vladimir Cerrón, o hay una voluntad detrás que no quiere que caiga? Regresamos con eso y con el discurso que parecía letanía, ¿no? 5 horas. Si yo les contara el rating que ha tenido en la cobertura que se le ha dado al mensaje de la Nación, creo que no se sorprenderían. Creo que no se sorprenderían. Vamos a regresar con esto. Antes de irme a la pausa, recuerde que mañana, desde las 4 de la mañana, continúan las competencias de París 2024 en ATV, que es el canal de las Olimpiadas. Remo, la final de clavado sincronizado masculino, 2 partidazos de vóley femenino, Brasil frente a Kenia y Estados Unidos frente a China. Y además, atención, para nosotros el plato de fondo, la tercera ronda para nuestro surfista Alonso Correa. Esto y mucho más, por supuesto, en vivo en la señal de ATV, también a través del streaming en simultáneo con atv.pe. La transmisión empieza a las 4 de la mañana. Si se quiere poner madrugador, pues lo invito a que lo haga. Tenemos nuestro QR también y toda la información que se va renovando casi que minuto a minuto durante la transmisión en atv.pe. Pausa en Día D, regresamos y lo que viene está buenísimo, así que no se muevan. Esta noche en Día D, un prófugo condenado que se burla de la ley. Nadie está por encima de la ley. Él no tiene ninguna corona para poder saltarse a la ley. Lo bueno, lo malo y lo feo del mensaje presidencial. Además, Venezuela en su hora cero. El dilema de seguir con Maduro o recuperar la libertad. Y también... Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. ¿Quién dice que los hombres no lloran? Confesiones y cantos de 4 hombres que sí aprendieron a amar de verdad. ¿Tu papá llora? Sí. ¿Crees que está bien que llore? Sí. ¿Por qué? Porque se tiene que botar todo lo que siente. No puedo quererte aunque me muera. Muy bien, estamos de vuelta y estamos de vuelta para hablar de la obra que protagonizan 4 actores que son muy queridos y que de hecho se reúnen después de 23 años de haberse conocido, dirigidos por Aldo Salvini en Bala Perdida. Hablamos de Rodrigo Sánchez Patiño, de Gabriel Calvo, de Nicolás Galindo y... se me está yendo uno, y de Pablo Saldarriaga. Todos son actores muy conocidos que protagonizarán la obra Los
chicos no lloran. Una obra que lo que busca es con un cancionero de esas baladas que seguramente todos escuchábamos, porque era la música que escuchaban nuestros papás, ¿no? Esas baladas románticas en español, para cuestionar ese machismo en el que ellos crecieron, pero que se sienten como una especie, porque ya todos están en base 4, como una especie de generación bisagra, que crecieron viendo esos estereotipos, esos roles exclusivos y excluyentes, dentro de los que estaba el chico se cae, se raspa la rodilla, no, pero tú no lloras porque eres hombrecito, el hombrecito no manifiesta sus emociones, siempre las reprime, entre otras cosas propias de esa educación. Y esta en la que se cuestiona precisamente todos estos estereotipos. Se siente como esa conexión entre lo que fue y entre lo que es ahora y que están cultivando justamente con sus hijos, porque ellos ya son papás. Rodrigo Sánchez Patiño, por ejemplo, es papá de Olivia, y Olivia, la van a ver, es una niña muy despierta que tiene las cosas muy claras, ¿no es cierto? O Gabriel Calvo, que ahora es papá de 3 chicos y que se confiesa haber sido mujeriego en su momento, un ladies man, lo atribuye a la efervescencia de las hormonas revueltas de la adolescencia, de la juventud, pero que ahora, dice, se acuesta a las 9 de la noche, es un deportista muy disciplinado, triatlonista, prefiere las reuniones, dice, tipo té de tías, ¿no? Hasta temprano, porque él se tiene que acostar temprano, atender a sus hijos y todas sus necesidades. Muy bien, estas son las confesiones de 4 hombres que, muy pelo en pecho, pero que dicen, nosotros lloramos, nosotros hablamos de nuestras emociones, nosotros no renegamos de nuestro lado sensible, porque los chicos, para ellos, sí lloran. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las sombras, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Rodrigo Sánchez Patiño tiene suficientes motivos para emocionarse hasta las lágrimas frente a su engreída Olivia, con quien comparte mucho tiempo en casa. Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Papá, ¿te puedo maquillar antes de que te vayas? No puedo quererte aunque me muera. Por eso, el actor muestra por primera vez ese lado vulnerable y sensible que paradójicamente lo hace fuerte y muy feliz. ¿Tu papá llora? Sí. ¿Sí? ¿Tú lo has visto llorar? No mucho, pero a veces sí. ¿Crees que está bien que llore? Sí. ¿Por qué? Porque se tiene que botar todo lo que siente y que le está haciendo mal. Ah, mira. Te aprendiste lo que te dije, ¿ves? Olivia y Rodrigo se llevan de maravilla. Él es su compinche y ella es su chochera. Son el uno para el otro. Además, esta encantadora niña de 9 años nos sorprendió con opiniones sobre temas tan serios como el machismo y la violencia contra la mujer. ¿Y tú qué piensas, por ejemplo, del machismo? Que está mal. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser, o sea, no puede haber preferencias con los hombres y con las mujeres, y no puede ser que, o sea, que los hombres puedan hacer algo y las mujeres no. Porque en total todos somos humanos y todos tenemos derecho a hacer todo. ¿Y tú qué piensas, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres? Que está mal, porque los hombres no pueden creerse más y golpear a otras personas. Lo que sí es verdad es que los hombres tienen más fuerza y por eso se aprovechan y golpean a las mujeres. La pequeña Olivia es el claro ejemplo de la correcta educación que empodera, colocando a las mujeres desde muy niñas en igualdad de condiciones para la vida en una sociedad aún machista. Puedo tener como gesto o de apariencia aparentar ser duro, pero no... Pero no eres. No. Ya te brinqué todo, ¿ah? Imagínate, ¿cómo voy a ser duro con una niña así que es puro corazón? Olvídate. Y tengo 2 niñas y un hombre, o sea, olvídate. Pa, tienes como algo aquí. Algo me está pasando desde que te vi.
Pero además, esta encantadora niña es la razón de su vida y quien llena de purito amor al buen Rodrigo. ¿Qué le quisieras decir a tu papá de tu corazón? Sin hacerme llorar. O si quieres, hazlo llorar, no importa. Que eres un muy buen papá porque me enseñas cosas que otras personas no le enseñan a sus hijos y eso me pone muy feliz. Qué lindo. Rodrigo Sánchez Patiño, hijo de la primera animadora infantil, Mirta Patiño, nos cuenta que tener una mamá famosa trabajando en la tele a mediados de los años 70 no necesariamente fue lo que le motivó a seguir una carrera actoral. Mi encuentro con la televisión, si bien ha sido con mis hermanos, yendo a acompañar a mi mamá al Canal 7 y qué sé yo, mi enganche con la tele ha sido por otro lado. O sea, fueron a mi colegio a buscar chicos para ser extras de un comercial y salí, escogí, de ahí me llamaron para una obra de teatro y qué sé yo, y de ahí iba a pedir autógrafos afuera de la Casa Dazo. Cuando Gabriel y Pablo estaban en Torbellino, yo les he pedido autógrafos a ellos. Ah, ¿no? ¿Sí? Claro, o sea, yo tenía 14 y ellos tenían 16, 17. Qué vacilón. ¿Y te dieron el autógrafo? Sí. Pablo sí, Gabriel no. Yeah. No, mentira. Y por ahí, ¿no? De ahí entra y sale de extra y ahí de poquitos. Así fue más o menos mi enganche. Rodrigo es muy amigo de Gabriel Calvo, a quien encontramos en su casa. El actor, a quien sus amigos fastidian de haber sido mujeriego, nos revela si verdaderamente lo fue. No creo que tanto que mujeriego. Lo que me pasaba cuando era más joven era que tenía una relación y estaba entusiasmado y contento con mi relación, pero si de repente volteaba y había otra persona que me gustaba más, decía, oye, sorry, no puedo seguir con esto y salía. O sea, claro, de repente a veces muy seguido, pero bueno, era la juventud. Fue precisamente en la flor de su juventud que Gabo recibió el llamado para un casting que le cambiaría la vida. Ya estando en la universidad, me llamaban siempre de Iguana para hacer castings. Entonces fue una vez y me quedé, hice el casting, me lo hizo Lucho Llosa, hice Obsesión, que fue mi primera novela, y luego vino Torbellino y bueno, ya hasta el día de hoy. Gabriel es padre de 3 hijos quienes forman la orgullosa familia del actor, especialmente su pequeña engreída Augusta, de apenas añito y medio, el principal motivo que cambió su vida para siempre. Soy, como les digo a mis amigos y se ríen, yo soy una señora mayor. Yo me acuesto a las 9 de la noche, estoy metido en mi cama, me levanto a las 4 de la mañana, entreno, no tomo alcohol hace casi 7 años. ¿Y te gusta el té de tías? Sí, soy una tía mayor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Gabriel Calvo, Rodrigo Sánchez Patiño, Pablo Saldarriaga y Nicolás Galindo son los 4 protagonistas de la apuesta Los hombres no lloran. Dicen que los chicos no lloran y aquí nos vamos a encontrar con 4 llorones. ¿Es así? Por supuesto, yo sí al menos. Yo lloro todo el día. Yo me pones música y lloro. ¿Por qué lloras tú, Gabo? Estoy llorando ahorita. Yo estoy llorando. Se me han lagrimeado los ojos por un olor bravo, pero no voy a decir. Sí, está fuerte el ambiente. Mira, sí. acá hay un aroma a llanto, a llanto. Pero yo no lloro, yo me guardo los sentimientos porque como La Roca en sus películas. Yo le decía que era mi chica de... Este cuarteto de actores son recontrapatas desde las épocas de la película peruana Bala Perdida en el 2001. Nico empezó en la película con nosotros y empezó chibolito. Entonces estabas en el cole, creo. No quiero acordarme esas épocas porque me hacían... Acá sí, acá hay poco. Acá hay artritis. Hay cana e implante también, tú sabes. Ahora, ¿las canas molestan? ¿La edad molesta? ¿La vejez asusta? No puede hacer nada, mira, avanza el tiempo y tú tienes que hacer lo mejor que puedas hacer. ¿Cómo disfrutar este momento? En primer lugar, estás trabajando con gente que te agrada y ese es un regalo en un momento de crisis. Trabajar en lo que nos gusta, pero con gente que nos gusta y nos divierte, haciendo lo que nos divierte, puta, de verdad es un logro. Me sentía tan feliz. ¿Te quedaste? Me quedo la miel en los labios.
Aparte de ser buenos amigos, estos muchachones base 4 y uno que está muy cerca de las 4 décadas, tienen muchas coincidencias, como ser padres de familia y de haber crecido en una sociedad machista. Creo que todos nuestros papás han estado en relaciones machistas y eso es algo que se está cada vez dejando de lado. Estamos dándonos cuenta de que en la casa no sirven ese tipo de roles. Yo hago exactamente las mismas cosas que hace mi esposa con nuestro hijo, con la limpieza de la casa, con absolutamente todo. Han habido temas muy graves hace poco con respecto a la población amazónica, compatriotas de alguna manera, y ahí es donde hay que atacar más fuerte el machismo, ¿no? Esta cosa estructural en la que el hombre tiene derecho a abusar del otro sexo simplemente como objeto. Sí, claro, como objeto. Este cuarteto de hermanos están a la par con la tecnología y el mundo de las redes sociales, como los viegenials Pablo y Gabo, con su podcast Nadie se salva. La gente busca en las redes un poco más de flexibilidad y ver también a la persona que opine y que se moje, así meta la pata, ¿no? Y eso es algo que la televisión no permite en sus márgenes, ¿no? Es otro lenguaje. Es otro lenguaje y es otro consumidor, ¿no? Es gente que no quiere esperar una hora para ver un programa, sino lo puede ver, consumir cuando le plazca. Rodrigo y Nico no se quedan atrás y junto al influencer Macla Villamonte acaban de cumplir un mes en vivo en YouTube con el podcast Sentido Común. Si las mujeres también tienen sus momentos y sus espacios muy merecidamente para llorar y para desfogarse. Y facturar, no te olvides. Y facturar, porque ahora la mujer factura también. Claro, los hombres también facturamos y necesitamos llorar. Y ahora no se le permite mucho al hombre llorar. No, entonces... yo soy un rey llorón. Discrepo, yo... Súper llorón. Me encanta llorar, me encanta. No, yo no he dicho que no debamos, he dicho que a veces se dice... como el hombre, no, el hombre es el fuerte, no. En este novedoso espacio digital se habla absolutamente de todo y sin tapujos. Los juguetes sexuales para las mujeres, todo vale. No, todo vale. por favor. Pero para los hombres, si te compras una muñeca... ¿Eres un pervertido o no? ¿Ah? Sí. A ver, llévate una muñeca de tu viaje familiar. No, pero la mujer se puede llevar su... Pero... Mira, Macla, traer a trabajar su... Si nadie le dice nada. Dice que también salen en un momento con pocas prendas. En paños. Yo estoy esperando ese momento. Así voy a ¿Por qué estar. no sexualizas de esa manera? ¿Qué crees? ¿Que somos unas caras bonitas nada más? O sea, no somos objetos sexuales. En la obra musical no solo saldrán en pocas prendas, también cantarán canciones cortavenas que harán corear a viva voz a todos. Todos, por favor. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, porque poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. ¡Ay, carajo! Muchas gracias. ¡Qué asco! Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar. Cada integrante de Los Hombres No Lloran tienen un perfil que los identifica, como Nicolás, quien cree en el amor y es el romántico del grupo. El amor nunca podrá cambiar. Solo yo perdí mi oportunidad. Algo me está pasando desde que te vi. Quien nos sorprendió con toda su sensibilidad es el duro Rodrigo, quien canta una balada digna de todo romántico. ¿Quieres que me quite el polo? Si tú quieres mostrarte en mi cámara... ¡No puedo! No puedo quererte aunque me muera. Necesito pensar aunque no quiera. No puedo amarte. No puedo amarte. Ahora no. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Por último tenemos al picaflor del grupo, para el que sus amigos fue tormenta y hoy es... El que fue tormenta, el que fue tormenta.
Dos hombres que si lloran prometen mucha diversión en las 2 horas del show. Es muy interesante ver a 4 hombres viejos cantando canciones de antaño y modernas, contando unas historias que pueden ser propias o ajenas y dejando aflorar sus sentimientos. Es bien bonito. Mostrándose vulnerables, ¿no? Sí, y les aseguro... Bajo la excusa de la comedia. Nos ha ido tan bien con la venta que tenemos que abrir 2 fechas más. 31 de julio y 1 de agosto en la Peña del Carajo. Les apuesto que van a cantar a voz en cuello todas las canciones porque son hitsazos. Si bien es cierto que es una comedia teatral con un buen y divertido soundtrack musical digno de karaoke, el mensaje de Los hombres no lloran no solo intenta romper esos tabúes frente a una emoción que no tiene género. Blackbird singing in a jet of night. La sensibilidad no es sinónimo de debilidad. Además, llorar libera y ayuda a soltar el dolor para seguir cantándole feliz a la vida. Blackbird fly into the land of a dark black night. Damián, yo quiero ir a verlos, ¿ah? De todas maneras, no me lo pierdo. Muy bien, tenemos que hacer una pausa y mi ánimo, aunque festivo, con estos 4 chicos tan talentosos, en el fondo, la verdad, estoy furiosa, como creo que toda Latinoamérica, con lo que está pasando en Venezuela, porque lo que se está consumando es un fraude miserable, porque va en contra de todo lo que las encuestas serias señalaban, que en Venezuela hoy había ganado la oposición y sin embargo ya Nicolás Maduro ha salido a dar un discurso y todos los feeds de las cadenas internacionales están informando lo que el Consejo Electoral venezolano ha anunciado, que el dictador gobernará por 6 años más porque ha sido declarado el vencedor de estas elecciones. Esto no es más que un fraude, hay pronunciamientos ya, uno, por ejemplo, del canciller peruano, así que vamos a regresar para desgranar un poco las reacciones a este anuncio que se interpreta ya en estas primeras reacciones como la consolidación de un grosero fraude electoral que traiciona la voluntad de los pobres, porque no hay otra palabra para describir la situación de la mayoría de los venezolanos en una situación francamente lamentable bajo el régimen sanguinario, hambreador de este dictador Nicolás Maduro. Lamento los términos, pero la verdad es que esto es muy triste. Regresamos con más información. Esta noche, en Día D, un prófugo condenado que se burla de la ley. Nadie está por encima de la ley. Él no tiene ninguna corona para poder saltarse a la ley. Lo bueno, lo malo y lo feo del mensaje presidencial. Además, Venezuela en su hora cero. El dilema de seguir con Maduro o recuperar la libertad. ¿Saben quién? Inmediatamente conocidos los resultados fraudulentos de Venezuela, ¿quién ha tuiteado para aplaudir y felicitar al dictador venezolano? Sí, Vladimir Cerrón, muy activo en redes sociales. El hombre supuestamente más buscado del Perú, el que según el ministro del Interior han estado muy cerca siempre de capturarlo. Y la verdad es que esas declaraciones no hacen sino dejar a la policía tan mal parada como una policía inepta, incapaz de dar con el paradero o de Vladimir Cerrón, o al que simplemente se le escapan las tortugas, ¿no? Y el ministro del Interior ha querido culpar al Poder Judicial de no enviar con suficiente rapidez la orden de allanamiento, ¿no? Ha querido excusarse. Ahora tenemos que desde la policía dicen que hay equipos muy sofisticados que estaría utilizando Vladimir Cerrón para distorsionar la señal que envía el celular que utiliza y entonces que no se le pueda geolocalizar. Lo cierto es que cada vez es más grande la sospecha de que claramente el señor Cerrón
tiene contactos que le permiten estar en la clandestinidad, que maneja ciertas conexiones e hilos con el poder, que le permiten además burlarse de esta manera desfachatada, con esta activa participación política desde sus redes sociales. La pregunta que hay que hacerse aquí, además, porque ya hemos escuchado la semana que ha pasado al congresista Balcázar decir que él se comunica telefónicamente con Vladimir Cerrón y retó a los periodistas: si yo en estos momentos lo llamo, me puedo comunicar con él. Es decir, Cerrón, claro, a ver, hay congresistas en su bancada y hay gente en el poder a la que no le conviene que el señor Cerrón sea realmente capturado, porque va a ser capturado para ser conducido a un centro penitenciario. Él tiene que cumplir una condena de cárcel. Lo hará quedándose callado sobre las investigaciones que hay en su contra y que involucran a miembros de su partido y que podrían investigaciones y confesiones, si es que tiene a bien hacerlas, alcanzar a la presidenta de la República. La pregunta se cae por sí sola. ¿A quién le conviene finalmente que Vladimir Cerrón no sea capturado? Richard Apolo. Parece ser una constante el casi casi en el tema de Vladimir Cerrón. Casi casi lo atrapamos. Casi casi lo tenemos rodeado. Y en eso llevamos casi casi un año con Cerrón prófugo de la justicia, sintiéndose, y por parte de sus seguidores dentro de Perú Libre, haciéndole sentir que es también casi casi una especie de mesías de nuestra alicaída y desprestigiada política peruana. No me preguntes por él, yo qué te puedo decir. Tengo el alma tranquila, la mirada muy fija porque él está aquí. El doctor Vladimir Cerrón está en el corazón y en la mente de todos los que queremos construir un país diferente. O sea, hay un fanatismo por Cerrón dentro de Perú Libre. Bueno, hay que tener un poco los pies en la tierra y darte cuenta que ese señor de Dios y de tótem político no tiene nada. Es hábil políticamente, pero es un prófugo de la justicia, ¿no? Yo creo que los peruanos tenemos que hacer un análisis muy profundo de esta situación y pensar que nadie está por encima de la ley. Entonces, bajo esa condición, es necesario que analicemos lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cerrón es un prófugo de la justicia. Él es el secretario general de un partido denominado Perú Libre. Él no tiene ninguna corona para poder, digamos, saltarse a la ley. Decir que es un fugitivo de la justicia no se ajusta mucho a la verdad, pues lejos de parecer que está en fuga, el actuar de Vladimir Cerrón denota todo lo contrario, al punto de no solo ser activo en redes sociales, sino además coordinar con su bancada e incluso, en el colmo del desparpajo, atreverse a dar telefónicamente entrevistas desde su propio celular, aquel que ha tenido desde que era presidente regional de Junín. El prófugo más cómodo, más feliz, más contento y que se burla de la justicia, ¿no? Pero esto hay que tomarlo en cuenta, o sea, el señor está así porque al gobierno no le interesa de que Cerrón sea capturado. Eso es evidente, ¿no? Ahora, ¿por qué no hay esa voluntad del gobierno de capturarlo? Yo creo por muchos factores. En primer lugar, porque Cerrón sabe mucho. Dina Boluarte entró a la plancha presidencial porque Cerrón la colocó ahí, ¿no? La señora era militante de Perú Libre. En segundo lugar, porque Cerrón todavía tiene algún manejo dentro del Congreso, ¿no? Es una bancada que ha sido menguada, ha bajado el número de integrantes, pero el segundo vicepresidente es el hermano de Vladimir Cerrón. Waldemar José Cerrón Rojas, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de segundo vicepresidente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2024-2025? Por la memoria de José Carlos Mariátegui, Jaime Cerrón Palomino y el sufrimiento de la doctora Berta Rojas López y la nueva izquierda popular, sí, juro. Vamos a llegar al año y vamos a pasar al año, ¿no? Si es que no cambian circunstancias claves en que este señor no va a ser capturado por la justicia. Juan Carlos Liendo fue hasta el 2022 jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. Liendo señala que Cerrón no es un prófugo cualquiera, sino alguien cuyo poder
erosiona las instituciones, que deberían ser las encargadas de rastrearlo y dar con su paradero, pero que sin embargo, dice, parecen estar paralizadas por un poder mayor, el poder político. En la dimensión de las fuerzas del Estado, este no es un problema de policías y ladrones, porque el prófugo no es un simple criminal o una persona corrupta. Estamos hablando del político más gravitante y de mayor importancia de los poderes fácticos que actúan sobre el Congreso y sobre el gobierno. La no captura de Cerrón es porque hay una decisión política. Por más que haya una voluntad, dice la gente de la gente de policía, pero finalmente arriba hay una decisión política de no capturarlo. ¿Usted piensa lo mismo? Yo confío en los buenos policías, que en un momento dado van a dar un golpe certero, pero también no descarto la posibilidad de que tanto haya un equipo del extranjero que lo esté apoyando, como también alguien que lo esté protegiendo políticamente. Y eso es una evidencia, ¿no? Eso es claro. Eso es claro. Eso no podemos, y los peruanos no somos tontos, pues. Y para muestra un botón, aunque en el caso de Cerrón, en realidad, son varios botones que demostrarían que el hecho que el líder de Perú Libre se mantenga impune en clandestinidad por casi un año, respondería que todo apunta a Cerrón. Contaría con protección de los dos poderes más importantes del Estado, es decir, el Ejecutivo y el Congreso de la República, al punto que el propio Vladimir Cerrón se esfuerza por demostrar que ya sea Castillo o Dina Boluarte quien esté sentado en el Palacio de Gobierno, es él quien corta el jamón. Hay que reconocer algo, que Cerrón es un político astuto, ¿eh? Un político sin escrúpulos, un político que de izquierda no tiene nada, pero de pragmático tiene mucho. Entonces sabe jugar, sabe negociar. Yo te doy esto, tú me das lo otro. Yo me meto en la mesa directiva, ¿no? Señora Boluarte, usted me quiere capturar, manda indirectas, ¿no? Manda indirectas también a la gente o a los asesores que de verdad dentro del gobierno tienen interés en capturar a Cerrón. Entonces hay que reconocer, o sea, tiene una muñeca política Cerrón, y esto lo ha sabido manejar para poder él estar prófugo y sin que nadie lo esté buscando. Esta escalada del protagonismo de Cerrón, elevado al alto nivel, empieza justamente con el fin de las inscripciones a los candidatos al Congreso y a las presidencias, digamos, ¿no? Ahí empieza, ¿no? Y también continúa con la dinámica de la mesa directiva. En los próximos días, semanas muy cortas, este tema va a perder relevancia. Va a salir de la figura porque ya se ha configurado el objetivo. Mesa directiva, alianza de gobierno, alianza con el Congreso y el potencial enfrentamiento con el Ministerio Público. Tienes que elegir Junta Nacional de Justicia, tienes que elegir Jurado Nacional de Elecciones. Esta mesa directiva lo va a hacer. Roger Arista Perea era un general en retiro de la Policía Nacional cuando en marzo del 2022 fue designado como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, por sus siglas, DIN. Tiempo después de ser relevado de su cargo, ha sido Arista quien habría confirmado algo que parece ser un secreto a voces. No solo que existe voluntad desde el gobierno de Dina Boluarte para no permitir la captura de Vladimir Cerrón y ponerlo tras las rejas por una condena de 3 años y medio que pesa sobre él por el caso Aeródromo Huanca, sino además, decía Arista, existiría una filtración de información desde las altas esferas del gobierno de Dina Boluarte para proteger y dar aviso al prófugo de los operativos en su contra. Y esa filtración, habría contado Arista, tendría nombre y apellido: Enrique Vilches, secretario de la presidencia de Palacio de Gobierno. Y para muchos, hombre que respondería a los intereses de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. General Arista, que él había dado la versión de que en su labor de inteligencia, como trabajos de inteligencia, ellos habían en su momento tenido la información de que un grupo de congresistas se había comunicado con el secretario de Palacio, Enrique Vilches, pidiendo que se interceda por el prófugo Vladimir Cerrón. El señor secretario de Palacio de Gobierno, Enrique Vilches, asoció una investigación periodística que contaba con testimonios, con la búsqueda de la verdad, la asoció a una práctica de organización criminal. Cuando el poder político no es claro
como en este caso, disfraza, oculta, desvía. Frente a las evidentes circunstancias de relacionamiento político con un prófugo de la justicia, entonces surgen las teorías de la conspiración automáticamente y todo puede ser posible. No solamente este gobierno, el Congreso también, ¿no? Ambos líderes de los dos poderes del Estado tienen una pésima relación con la prensa, por la sencilla razón que no les gusta la crítica y el ojo crítico de la prensa, ¿no? Entonces, no dan conferencia de prensa, no dan información oportuna. Y es que para muchos la captura de Vladimir Cerrón echaría a perder no solo los planes de Perú Libre dentro del escenario político actual, sino además echaría a perder de alguna manera los planes de las demás bancadas, a las cuales no parece interesarles mover ni un ápice el tablero, sino por el contrario, mantener las cosas tal como están. Y eso lo sabe muy bien el líder de Perú Libre, quien con total impunidad y casi burlándose de las autoridades, da directivas a su bancada, congresistas que en algunos casos ni se inmutan en afirmar que mantienen comunicación permanente con el prófugo Vladimir Cerrón. Todo mundo tiene como rabo de paja. Así es, y yo creo que esto no puede suceder, ¿no? Estamos viendo en el Congreso, no todos los congresistas, pero sí, digamos, algunos que como que decir que les llega todo, ¿no? Como que se sienten poderosos, como que engañar a los peruanos es lo más sencillo que hay. Y no creo que esto debe ser así. Un congresista pues tiene que demostrar pues claridad, honestidad, ¿no? Transparencia. Y no se ve en esta situación, ¿no? Además que los congresistas, además del gobierno, también son cómplices, porque estas personas, estos congresistas que han tenido comunicación con Cerrón, tú has tenido comunicación con un prófugo de la justicia. Lo que tienes que hacer es lo que dice la ley y la moral y la ética, ir a denunciar al señor Cerrón. Mientras la policía, mejor dicho, mientras algunos buenos policías parecen hacer denodados esfuerzos por capturar a Cerrón, otros en cambio, aparentemente, les interesa más responder directrices de las más altas esferas para obstruir toda acción policial que permita la captura de Cerrón, quien, no hay que ser muy inteligentes para saber, es aún quien corta el jamón en este gobierno. Las reacciones respecto a lo que ha anunciado el Comité Electoral venezolano sobre este presunto triunfo de Nicolás Maduro son muchas. Habíamos dicho que Vladimir Cerrón había sido uno de los primeros en salir desde su cuenta de Twitter a celebrar el triunfo del dictador venezolano. Los ponemos en pantalla, los tweets para poder leerlos. Ahí está Nicolás Maduro, que se ha dirigido a la nación. A ver, ¿ponemos los tweets en pantalla? Vladimir Cerrón, voy a buscar. Ok, ahí está. Ha triunfado la dignidad de un pueblo consciente que resiste con dignidad los embates del imperialismo, hasta más allá de la victoria, dice Vladimir Cerrón, ¿no? La dignidad de un pueblo consciente. El pueblo se había manifestado hace semanas, hace meses, en contra de esta dictadura. El señor Vladimir Cerrón viviendo en esta realidad paralela afiebrada donde el venezolano de a pie quiere un gobierno dictatorial, violador de derechos humanos, que persigue la disidencia, que tiene perseguidos políticos encarcelados, un régimen asesino, un régimen que ha sumido a Venezuela en una de las peores crisis económicas de su historia, que ha provocado el éxodo de millones de venezolanos alrededor del mundo. En Perú acogemos a más de 1,5 millones de venezolanos y están en toda la región, en una absoluta realidad paralela vive este señor Vladimir Cerrón. Reacciones desde la otra orilla. El canciller Javier González Olaechea ha dicho en su cuenta de Twitter: condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano, ha dicho el canciller en su cuenta de Twitter.
y ha llamado en consulta al embajador de Perú en Venezuela, el presidente chileno Gabriel Boric, que, ojo, es un presidente de izquierda. El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Y dice, cierra así Gabriel Boric, presidente chileno: desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificado. Hacemos votos para que esto no acabe así. Esperemos que no se consolide este fraude miserable, vergonzoso, esperable. Javier Milei, más destemplado, presidente argentino, ha dicho: dictador Maduro afuera. Dice, los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Vamos a estar informando porque las reacciones son muchas. La agencia France Press informa que el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Antony Blinken, exigió un recuento justo y transparente de los votos de las presidenciales de Venezuela, en las que Nicolás Maduro consiguió, según la versión chavista, el 51,2% de los votos. Brevemente referirnos al mensaje de la presidenta Dina Boluarte, un absurdo, una absoluta falta de respeto para con el peruano de a pie, que les decía, si ustedes vieran los niveles de sintonía que ha tenido la transmisión en los diferentes medios del mensaje a la nación, entonces no se sorprendería, porque no lo vieron, porque hay una ciudadanía que no cree en Dina Boluarte, que es una presidenta que está absolutamente deslegitimada. Tan deslegitimada como ese Congreso que tampoco quiso verla, porque dio este discurso de 5 horas ante un hemiciclo casi vacío. Además, con la presencia provocadora de Nicolás Boluarte en las galerías, que sí estaban llenas. Nicolás Boluarte está siendo, Nicanor Boluarte está siendo investigado por el caso de los Guayquis en la sombra. Y la señora presidenta está siendo investigada precisamente por presuntamente encubrir a su hermano, y en ese pretender encubrir, en la tesis de la Fiscalía, desactivó el grupo especial que apoyaba la investigación de la corrupción en el poder a Marita Barreto. Un discurso absolutamente desconectado de la realidad, en el que no hubo ninguna autocrítica, en el que le atribuyó toda la culpa o toda la responsabilidad de los pesares por los que estamos atravesando los peruanos al gobierno de Pedro Castillo, ciertamente un gobierno nefasto del que la señora presidenta fue parte sin ser una voz crítica, fue parte de ese gobierno. Una presidenta que ha pretendido o que ha maquillado cifras macroeconómicas como si fueran signos de crecimiento económico robusto, cuando en realidad son el efecto rebote en un país con 70% de informalidad. Se habló de, como uno de los grandes anuncios, el incremento del sueldo mínimo vital, como si fuera la solución en un país que no tributa y que solamente impacta en el 30% de los que tienen la suerte de estar en planilla. Para el resto, ningún anuncio importante. Le cayó su cariñito al ministro del Interior, tan fiel escudero de la presidenta Dina Boluarte, hablando de amanecer seguro, retorno seguro, como planes eficientes, cuando en realidad los índices de victimización, según las encuestas, no han variado en lo absoluto. Y parece pues que el anunciar el cambio de nombre a Ministerio de Seguridad Pública va a obtener mejores resultados. Tenemos serias dudas sobre eso y otros anuncios de los que vamos a hablar seguramente en lo que viene de la semana, porque ha sido un discurso, ya les dije, de 5 horas que el peruano de a pie decidió no ver. Ni siquiera ese bloque democrático que hoy sostiene precariamente a Dina Boluarte se dignó a verlo completo. Yo creo que esa figura va a cambiar, ese apoyo, eso que se ha consolidado además en la elección de la nueva mesa directiva, cambiará cuando en el 2025 se convoque a elecciones. Ahí cargar con el lastre de este gobierno no le va a convenir a esa oposición que ahora sostiene este gobierno. Ya vamos a hablar más adelante del mensaje de la presidenta Dina Boluarte. Por ahora, nos vamos a la pausa y regresamos aquí en Día E.